tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida a la gente que está en Zoom y en YouTube. Hoy vamos a comenzar con esta actividad de Espacios Burgos 2030 para contarles un poquito. Este espacio surge como la inquietud de algunas congregaciones de abordar algunos temas catequéticos que constantemente aparecen en la vida comunitaria. Y hace un año se realizó un retiro en la Congregación Gracia y Libertad, donde también fue parte de las iniciativas que surgieron de ahí, generar espacios en común, intercongregacionales, para poder debatir estas cosas. Y junto a la Congregación San Lucas, la Congregación La Reforma y la Congregación La Resurrección de Rivera en Uruguay, se conformó este espacio, un espacio abierto, un espacio intercongregacional, que por supuesto siempre da la bienvenida a quien se quiera sumar y quiera aportar estos temas necesarios para compartir y para debatir. La exposición de hoy es el pesebre y la cruz. Ronda un poquito en estos tiempos que estamos viviendo de Adviento, que se acerca la Navidad, y parte de una pregunta que se hizo Martín Lutero durante su vida, mucho tiempo, que fue cómo me encuentro con un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que me encuentre y no que me castigue, me observe, me esté interpelando constantemente. Y ahí aparece la cruz y aparece el pesebre. Entonces, ¿cómo en esta teología de la cruz estos dos puntos, el inicio del misterio, el inicio de la encarnación de Dios y la cruz, cómo es ese transitar que se conectan desde nuestra teología? El expositor va a ser el pastor Octavio Burgoa. El pastor Octavio Burgoa, por acá tengo un apunte. Está cumpliendo 30 años de ministerio este año. Fue ordenado en el año 94. Es director de estudios de la Conferencia de Pastores y Pastoras y director del Distrito Oriental de la ILU. En sus áreas de interés se encuentran los temas confesionales y los temas relacionados con la historia de la Iglesia. Es uruguayo, reside en Ciudad de la Costa y atiende pastoralmente las congregaciones La Resurrección de Rivera y Nuestro Salvador en Montevideo. Así que no hay mucho más para presentarlo, solamente una observación respecto de las preguntas, porque va a haber un espacio para la devolución, me olvidé decirlo al principio. Las personas que están presencial pueden completar unos papelitos que le dieron con preguntas y se los pasan al pastor Eldri, que está allá atrás. Y el pastor Eldri va a ir tratando de armar algunas preguntas de ahí. Y yo voy a estar levantando lo que escriban en el chat de Zoom, de Zoom y en el chat de YouTube, y también tratar de conformar algunas preguntas para hacer 3 o 4 y poder optimizar el tiempo. La idea después de esta exposición y de las preguntas es que tomemos un ratito de 10-15 minutos mientras preparamos el lugar y compartamos de manera presencial y virtual también la oración de la tarde en tiempo real con Santa Cena. Farer, bienvenido y muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted por esta presentación y gracias a ustedes por estarnos acompañando, los que están aquí acompañándonos como aquellos que están acompañándonos a través de las plataformas de Zoom y de YouTube. Y bien, como ya nos adelantó el pastor Hernán, nuestro tema va a ser el pesebre y la cruz. Y vamos a arrancar, estamos en tiempo de Adviento y bueno, todo esto que se van nuestras casas, nuestras iglesias, otros locales se decoran con pesebres, o también, no sé, si todos usamos la palabra pesebre, en algunas regiones se utiliza el Belén, armar el Belén, o el nacimiento. Mi madre oscilaba, mitad de veces decía el nacimiento y otras tantas decía el pesebre, ¿no? Y uno, sin duda todos tenemos, yo los tengo de hecho, cuando mi mamá decía, bueno, vamos a armar el nacimiento. Porque ese se armaba primero, el arbolito se armaba en la víspera, en la víspera de la Nochebuena, ¿no? Lo que estaba en la casa era el nacimiento, el pesebre. Y bueno, y uno tiene esas cosas de esos lindos recuerdos de la infancia y todavía seguimos no, el pesebre, bueno, algo nos llama del pesebre. No, he tratado en estos días que he preparado esta mínima charla con ustedes de recordar dónde visité un museo del pesebre, en una localidad brasileña, y creo que en el estado de São Paulo, o Museu do Presépio.
Había pesebres chiquitos, grandotes, lindos, feos, de madera, de cerámica, de todo lo que se les ocurra, ¿no? Cosa muy interesante. Pero, bueno, vemos el pesebre. ¿Qué pensamos cuando vemos el pesebre? ¿Qué nos transmite? ¿Qué vemos cuando vemos un pesebre? Y me gustaría que, antes que nada, hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Todos nosotros, y sobre todo algunos, que ya tenemos algunos años más, otros no vivieron ese tiempo de la historia, recordamos, sabemos, conocemos sobre la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y no me digan que no todos, no se acuerdan todos ustedes, los aquí presentes y los que nos están viendo, de una foto que es icónica, de un fotógrafo vietnamita canadiense cuyo nombre artístico era Nick Ut. No recuerdo su verdadero nombre, que es la niña del napalm. ¿No recuerdan esa imagen? Por detrás, digamos, el humo, y esa niña desnuda corriendo. ¿Qué cosas cuánto transmite esa foto? Y recordamos esa foto, y la asociamos con Vietnam, con el horror de la guerra en general y de esa guerra en particular. Pero sin embargo, cuando evocamos eso, en realidad lo que evocamos es esa foto. ¿Alguien siente el olor a nafta? Pensamos en la nafta, pensamos en todos los muertos, pensamos en los dolores. No, nos conmueve esa imagen de esa niña desnuda, una niñita que menos de 10 años, ¿no? Corriendo, ¿no? Y detrás eso terrible. Bueno, la imagen del pesebre es otra imagen. Entonces, a veces nos tendremos que preguntar si lo que el pesebre nos está mostrando, ese nacimiento, recordamos a través del pesebre ese nacimiento, pero en realidad lo que estamos recordando es el pesebre. Y me gustaría mostrarles un pesebre. Después veremos otros pesebres, ¿no? A ver si ya aparece por ahí. Ahí va. Bueno, se ve bien, no hay reflejos. Un lindo pesebre en un centro comercial, en un shopping, en un mall, no sé cómo quieran llamarle, ¿no? Supongo, ahora no recuerdo, le elegí yo la imagen. Tenemos a María y José como corresponde, el niñito, los reyes, parece que están los pastores del otro lado. Ángeles no hay, pero están todas las cosas que en un pesebre como debe ser, están. José, María, el niño, todos lindos. Y la gente contenta comprando por ahí en las escalinatas del centro comercial, suben y bajan. Pero el texto del Evangelio nos habla de un establo. Les pregunto, ¿dónde está el olor a bosta? ¿Dónde está el olor a orina de los animales, las moscas? ¿Esto es el Belén? ¿Este es el nacimiento? ¿O esto es una imagen edulcorada? Porque la realidad del pesebre puede ser ofensiva. Pero en cambio esto no. Esto es la quinta esencia de la alegría navideña, del espíritu de la Navidad, ¿no? Donde suenan campanitas y cosas por el estilo. Bueno, muchos pesebres son así. ¿No? Y estos pesebres son gratos, no nos generan ningún conflicto. Por el contrario, nos alegran. Qué lindo. Hasta en el centro comercial tenemos un pesebre, no solo en la congregación lo tenemos también en el centro comercial. Y esto que pasa con el pesebre, ya vamos adelantando un poquito, también pasa con el otro elemento sobre el cual hablamos hoy, con la cruz. La cruz también, puede ofender, pero nosotros ya le hemos amansado a la cruz, ¿no? Sobre todo desde Constantino, ¿no? La cruz deja de ser lo que es para ser
elemento simbólico con una carga política muy grande, ¿no? Por este signo vencerás. Y tras la batalla del Puente Milvio, que como Magencio fue el que la perdió, la cruz se establece como signo del poder imperial. Y de ahí en más, los edificios públicos, los escudos de las legiones van a estar ornados con la cruz. Y así la cruz también llega hasta nuestros días, ¿no? Lutero en algún sermoncito por ahí, una reflexión, más bien decía, transformamos la esencia en apariencia. Transformamos la esencia. Es una reflexión sobre la pasión, mira, así que en realidad está dicho sobre la cruz. Pero con el pesebre sigue estando, ¿no? Con el pesebre hacemos eso. Transformamos la esencia en una mera apariencia. Y me he olvidado del tomo 9, que quería leerles algo, pero no importa, eso, podemos prescindir de ese texto. Vayamos entonces a ver otro pesebre. Otro pesebre. No es un pesebre, es otra cosa. Si ya está. Bueno, acá, esto no es un Belén, un nacimiento, pero es el icono de la natividad, ¿no? Y realmente es un icono, este no es el que yo quería, pero realmente el pobrecito, que sigue estando en el Kremlin, no lo verían bien, no verían los detalles, aunque no sé si se ve bien, pero más o menos sigue la escuela, ¿no? Los iconos son familias de iconos que se van reproduciendo. Este está basado en el icono de Andrei Rublev, un gran iconógrafo ruso, que quizás es más conocido por el icono de la Santísima Trinidad, que es hermoso. Este también. Y los elementos acá ya empiezan a aparecer otras cosas. Y quisiera discutir sobre o conversar sobre este icono, porque realmente los iconos hay que prestarles atención, porque hacen teología y muy buena teología. Y vean por acá. No sé si está muy bien. Está centrado, obviamente, tenemos ahí el nacimiento, ¿no? Pero tenemos todos los elementos del texto evangélico. Tenemos, bueno, por supuesto están los ángeles, por acá vienen los magos. Del otro lado, en este caso, tenemos un solo pastor y está tocando la flauta, ¿no? Un pastor tocando la flauta. Y cosas más, bueno, acá está es más complicado, ¿no? La presencia divina, y en realidad de acá surgen tres líneas, ¿no? En esto está presente la Santísima Trinidad, ¿no? Las dos imágenes de abajo son interesantes, miren. De este lado de acá tenemos ese señor ahí, meditabundo, que tiene un halo, así que evidentemente es un personaje importante en las Escrituras, es San José. Y está meditabundo, ¿no? ¿Se acuerdan que el Evangelio dice que José quedó preocupado por ese niño, ¿no? Y meditaba en abandonar a María, en secreto, ¿no? Y hay un pastor ahí, al lado de San José, que es el demonio. El demonio lo está tentando para que dé la espalda, para que rechacen. Algunos íconos, inclusive ese pastor, esa figura de pastor, le ponen algunos cuernitos y una colita que sale de ahí. Y del otro lado, una cosa, no, ahí sí no, eso no está en las Sagradas Escrituras, pero sí es muy importante. Son dos señoras, están en algunos apócrifos, son dos señoras que son las parteras, las que han atendido, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Están lavando al niñito. Ese detallecito está transmitiendo una enseñanza importantísima. El Cristo es humano, la perfecta humanidad de Cristo, que necesita el niño ser lavado, necesita su cordón umbilical ser atendido, todas esas cosas.
el icono está transmitiendo, miren, este niño es verdaderamente humano. Esto viene de la Santísima Trinidad, esas tres líneas, ¿sí? Pero es perfectamente humano, es verdaderamente humano. Y eso no es un detalle menor, y todas las cristologías que se apartan de esto quedan rengas. Sin la verdadera humanidad de Cristo vamos a tener grandes problemas. Y en el centro, ¿no? Está la montaña, por supuesto, ahí la montaña, porque en la montaña siempre son los lugares de la revelación de Dios. En las montañas Dios se manifiesta, ¿no? En el Sinaí, el monte de la Transfiguración, el monte Sión también, es el monte santo, donde está el santo templo de Dios. Bueno, está la montaña. Y ahí tenemos la escena central, tenemos a una María. Miren la posición de la Virgen María. Está recostada, no está mirando hacia el niño, ¿no? Este misterio es algo que es tan grande, este misterio de la encarnación, que no resiste ser contemplado, ¿no? El rostro es un rostro que quizás es demacrado, quizás un parto difícil, o quizás aquello que le dice el viejito Simeón en el templo a María, ¿no? Que va a ser signo de contradicción, y a ti te va a atravesar una espada el corazón, ¿no? Quizás tiene que ver con ese preanuncio, ¿no? Las ropas de María son azules, ¿no? El color que representa bien la humanidad. Ahí está esa humanidad postrada, es en esa humanidad que viene el Cristo. Y podemos pasar a la próxima imagen, donde tenemos un detalle un poco más interesante, ¿no? Vemos ahí el rostro de María, y ahí también es bíblico, están el buey y el asno, ¿no? Es decir, por supuesto, no me miren como diciendo en qué parte del Evangelio está. No, por supuesto que no está en el Evangelio, eso está en Isaías. Alude a ese texto con el cual comienza el libro del profeta Isaías. El asno conoce a su señor, y el buey el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce, Israel no entiende, ¿no? Y entonces, desde ahí tenemos al burro y al buey en los nacimientos, ¿no? Porque recuerda esas palabras de Isaías, ¿no? donde justamente esta humanidad que se desvía, ¿no? Y emerge ahí en medio de la negrura, y recuerden este color, va a ser importante, en medio de la negrura, ahí tenemos al niño. Pero quiero que lo observen bien, porque el icono está ya acá dando una enseñanza importantísima. Observen bien al niño. No es el niño como el del otro pesebre anterior. Ese niño está en un sarcófago. Ese niño está amortajado. Ya el icono nos está hablando de la cruz, nos está hablando de la pasión. Acá, en la encarnación, en la natividad, se está manifestando ya la pasión. Y recuerdo, porque esto tiene que ver con esto, que tiempo atrás, también haciendo un estudio bíblico y hablando sobre este ícono, una señora que es una señora que gusta mucho de la literatura, escribe, pinta además, una persona de un espíritu muy sensible, se horrorizó. No se le puede hacer eso a un niñito. No, esto es cruel. No es admisible, es escandaloso. Pues que sí que es escandaloso, porque el pesebre es escandaloso. ¿Acaso no les parece a ustedes un escándalo que un niñito de 10 días muera de frío? Porque sus padres, que ninguno de los dos llegaba a los 18 años, vivían en un galpón abandonado del ferrocarril. ¿No ese es un escándalo? Pues bien, sí, el pesebre nos tiene que escandalizar. Porque si no, no nos quedamos. ¿Qué nos transmite el otro pesebre?
el del shopping. ¿Qué nos dice? Nada, está todo bien, está todo en orden, somos felices. Esto desnuda la realidad, desnuda la naturaleza humana. El pesebre es un establo, el pesebre huele a bosta, el pesebre no tiene los aromatizantes del shopping. Y fíjense, por ejemplo, el pesebre de la Congregación Gracia y Libertad. Mírenlo. Transmiten con algo que para nosotros es mucho más sensible, los cartoneros, lo que está transmitiendo el ícono. Un ícono de casi, es probable que sea contemporáneo de Lutero, ¿no? Porque el original, el de Rublev, era un hombre unos 70 años mayor que Lutero. ¿Sí? Es el escándalo. En el pesebre, en la encarnación, ya está el escándalo de la cruz, ¿no? Esto de que ahí en las 95 tesis, Lutero tiene una expresión muy interesante en las 95 tesis, están bien al final, las tesis 92 y 93, ¿no? Que dicen, la 92, Lutero dice en esas tesis, que bueno, se acuerdan que eso está vinculado con las indulgencias, que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo paz, paz, y no hay paz, ¿no? Esta predicación que quiere mostrar, porque hay que leerlo en el contexto, perdón, en el contexto de la vida de Lutero, ¿no? 1517, un imperio que tiene graves problemas. El imperio está... que después van a reventar. En el 25 tenemos las guerras de los campesinos, carnicerías, pero la agitación ya viene desde el siglo anterior. El imperio está sufriendo agitación de los campesinos, de los mineros. No olviden que Lutero viene de una familia que vive de la minería, solo que Lutero está del lado del dueño, del que arrienda muchas minas, pero todo eso, la agitación, pero bueno, tenemos esto, es decir, paz, para mostrar un imperio de shopping, ¿no? Un imperio feliz. Y sin embargo, el imperio por adentro está gusanado. La siguiente tesis, la 93, dice que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo cruz, cruz, y no hay cruz. Sí, que denuncian, que hacen ver el escándalo, que hacen ver el escándalo, sí, pero no hay cruz. Ahí está, en mirar eso, ahí encontramos el elemento salvífico de este asunto, ¿no? Así que veamos, ya partimos con que el pesebre tiene que ser un elemento de escándalo, que nos muestre la llaga humana que supura, no, digamos, ese pesebre edulcorado, ese pesebre feliz del espíritu navideño. Esto es la encarnación. Acá, este iconógrafo lo ha transmitido magistralmente, simplemente poniendo al niño amortajado en un sarcófago. Y entonces ahora uno entiende que, claro, todo el rostro transido por el dolor de María, su posición, todo tiene que ver con este niño, este verbo encarnado que ha venido a sufrir la pasión, pero que esta pasión no termina en una cruz. Entonces, vamos a tener, porque justamente esto de tener
este pesebre tan encarnado, tan mostrando lo que es el dolor, nos ayuda a combatir todos aquellos problemas, ¿no? de malentender a Cristo, ¿no? Porque la encarnación es algo típicamente cristiano. En otras religiones encontramos, ¿no?, que avatares de los dioses y cosas por el estilo, pero la encarnación, esto del el verbo divino hecho carne, esto es muy, muy cristiano, es típicamente cristiano. Pero justamente el verlo así, el verlo desde esta óptica, nos permite conjurar los problemas del docetismo, ¿no?, o del ebionismo. Ahora explico qué es ebionismo y docetismo, ¿no? Son dos movimientos de los primeros siglos. El ebionismo, bueno, ¿no?, niega la parte divina de Jesús, ¿no? Jesús no es... Sus méritos, sus obras lo han hecho digno de que Dios lo haga el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Llega a ser Hijo de Dios. Y el docetismo tiene que decir, no puede, Dios no puede venir a la mugre, Dios no puede estar entre la bosta de las vacas. Entonces, eso que vemos ahí es un fantasma. Es mera apariencia, no es un ser humano verdadero, contrariamente a lo que el iconógrafo nos pone. Sí, ese niñito es un niñito que necesita los cuidados de cualquier niño, ¿no? Y ese no es un tema menor, porque tiene que ver con la salvación. Y otros, por ejemplo, un señor que se llamaba Apolinar, decía, bueno, sí, está bien, es divino, es humano, pero eso sí, no puede tener ese Cristo una mente humana. No, está desprovisto de mente humana, está solo la mente divina. Ahí un gran teólogo, eran tres, pero este lo dijo San Gregorio de Nacianzo, y bueno, el planteo que hace es magistral. Pues si no tiene mente humana, entonces no puede redimir la mente humana. Solamente aquello que Dios asume lo puede redimir. Y tiene que asumir toda nuestra fragilidad, todas nuestras porquerías, porque solo así puede redimirnos. Si no, lo que Dios no asume, pues entonces no lo va a redimir. Así que vean cómo entender el pesebre, mirar el pesebre desde la crudeza de ese nacimiento en el establo, nos conduce a nuestra propia redención. Bien, pasemos a otra imagen. Ahora vamos a cambiar, ¿no? Y vamos a volver a lo que Lutero vivía. ¿Qué es eso? Ya está la imagen. Bueno, estos Cristos, ese Cristo que ustedes ven ahí, que no sé si se nota muy bien, es un Cristo muy... está con las manos, los pies crispados, ¿no? Un Cristo transido por el dolor, son típicos del gótico alemán. Cristos como este, el bueno de Lutero vio por todos lados. Yo puse ese porque, como me gusta llevar la contraria, ese Cristo, que sí es alemán, sí, lo trajeron peregrinos, no está en Alemania. Está en Navarra, en el Camino de Santiago. Claro, lo llevaron peregrinos. Está en una localidad que se llama Puente la Reina, muy cerquita de la frontera de Navarra con La Rioja. Y se ve que los pobladores tomaron tal veneración que, bueno, ahí está, y se visita la iglesia de Cristo. Ahí está, a la vera del Camino de Santiago. Lo que me pareció interesante y lindo para mostrarles es la cruz. No es una cruz como la otra que está más atrás todavía, ¿no? Digo a la gente que está mirando desde afuera, me estoy refiriendo a la cruz de este templo, que está detrás de la pantalla. Es una cruz en forma arbórea, ¿no? Está figurando el árbol, ¿no? Ese árbol por el cual entra el pecado. Pero también es el árbol de la redención.
el árbol de la vida. Ahí está el Cristo. Y fíjense cómo estos maestros alemanes del gótico nos tienen que mostrar un Cristo que sufre, un Cristo realmente torturado. Y esto también genera escándalo, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes, ¿no? Asimismo, como lo que yo les contaba, que no puede ser que un niñito lo pongamos en un sarcófago. Otra alma sensible, un poeta, y me estoy quedando por las Españas, pero esta vez en el sur, en Andalucía, Antonio Machado, ¿no? Poeta conocido, tiene un poemita, se los voy a leer, ¿no? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Sí. Cuesta este Cristo que sufre, y es lo mismo que este niñito en la villa, el niñito en el establo. ¿Sí? Esas cosas nos generan incomodidad. Y bueno, tratamos de cuerpearlas. Pero en la medida que le tratamos de evadir al dolor de la cruz, evadir a la mugre del establo, nos estamos quedando también sin ese misterio de la salvación. Porque es aquí, en la cruz, donde Dios quiere mostrarnos su salvación. Y ahí lo vemos. ¿Queremos ver a Dios? Pues lo podemos ver ahí, en el pesebre, pero no en el pesebre del shopping, en el pesebre de la mugre. No en, como decía Machado, en el Jesús que camina sobre el mar, sino en la cruz mortífera, en la cruz que hace sufrir. Vamos a pasar a la siguiente imagen, que también es una obra que es una obra interesante, no sé si ya está en pantalla. Es un retablo, es el llamado, si lo quieren buscar e informarse un poquito más, hay mucho material en internet sobre esto, es el retablo de Isenheim. Es una localidad de Alsacia y es interesante porque en realidad es un políptico, ¿no? Es decir, que tiene varias capas. Así como lo están viendo en esa imagen, está todo cerradito. Después se abre, tiene dos puertitas y se abre todo, todavía hay por detrás esculturas en madera, pero que son anteriores a esta obra, de este pintor que, bueno, por ahí aparece con muchos nombres, un tal Matthias Grunewald. Un tipo muy oscuro, se sabe poco de él, pero nos ha legado esto, que hoy en día está en un museo, no está en el lugar original, está en un museo en una ciudad cercana a Isenheim, Colmar, y no está montado, está totalmente desensamblado para que los visitantes puedan contemplarlo todo, porque si no hay que andar abriendo y cerrando las puertitas, ¿no? Así que hoy se puede contemplar, está restaurado, los colores son... Esta imagen que conseguí no hace justicia, los colores son muy, muy vivos. Y bueno, es curioso porque está a caballo en la época. Grunewald más o menos, inclusive algunos dicen que abrazó la fe luterana, falleció en el año 28, 1528 me refiero, así que conoció la Reforma, era un poquito, casi una década más o menos mayor que Lutero. No se sabe, hizo varias obras, esta es quizás la más conocida, y que no le fue atribuida a él hasta el siglo XIX. En fin, una persona muy oscura. Pero es una obra interesante porque está a caballo entre un Cristo gótico totalmente, ¿no? Es ese Cristo todo crispado, sufriente,
y, digamos, el realismo renacentista. Pero también ustedes notan, por ejemplo, esa perspectiva gigante propia de esa perspectiva jerárquica propia de la Edad Media, ¿no? La figura de Cristo es mucho mayor, no está proporcionada con los otros. ¿Por qué? Bueno, el mensaje está ahí, en ese centro, no en las otras figuras que están de aquel lado, que son María, la Madre del Señor, María Magdalena, que también, si uno puede mirarlo bien, está con los dedos muy crespados, ¿no? Es una escena, la cruz que perturba, ¿no? Vean, María, la Madre del Señor, está sostenida en brazos de Juan, el apóstol. Y del otro lado, ¿no? Que también esto es muy medieval, porque ya había perdido la cabeza hacía bastante tiempo, está el Bautista, ¿no? Y fíjense la posición del Bautista, ¿no? ¿Y qué es lo que hay abajo? El Cordero. Ese de la cruz, ese todo crispado, cubierto de llagas, y si ven los detalles, van a ver que está llenito el cuerpo de espinas, ¿no? Ese es el Cordero de Dios, ¿no? Y después por ahí hay un textito, ¿no? Está en latín, por supuesto, que dice: es necesario que Él crezca y yo mengüe, ¿no? Es el texto del Evangelio. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero el punto está en ese Cristo. También es un Cristo sufriente. Quisiera la próxima imagen que nos va a mostrar algunos detalles. Realmente no es una obra que, si uno la mira y no conoce su origen, no parece del siglo XV, parece mucho más contemporánea, ¿no? Fíjense, ahí está el detalle de las manos, esos clavos terribles, esos dedos crispados, y creo que se ve algún detalle del, bueno, el cuerpo de Jesús, no sé si se ven los detalles de las espinas clavadas, esos pies también retorcidos por el dolor, ¿no? Y si se fijaron en el retablo, a los pies está el descenso a la sepultura, también donde se ven, si uno lo mira con atención, están las heridas, también están ahí las mujeres transidas por el dolor. Bueno, esto es la cruz, está dando un testimonio de que las cosas, como señala el Bautista, las cosas pasan por ahí. No pasan por la cruz constantiniana, que es la cruz de la gloria, la cruz del triunfo. Pasan por esta cruz mortífera, por esta cruz escandalosa, por esta cruz que no es agradable de mirar. Como no es agradable el pesebre, ¿no? Esto que de alguna manera nos está incomodando. Te pediría si podemos volver a la imagen anterior para hacer algún pequeño comentario también. Porque este Cristo, además, está respondiendo claramente a sufrimientos concretos, sufrimientos de gente de ese momento, ¿no? Porque si uno se pregunta por la historia, ¿quién le encargó a Grunwald esta obra? Entonces va a descubrir que está mostrando que Cristo asume sufrimientos de gente de carne y hueso. Y eso está explicado en las dos figuras que están a ambos lados. El que está del lado de allá, si ven, es un hombre, y algunos dicen que el rostro es autorretrato de Grunwald. Este es un rostro muy bien trabajadito, que es un señor que ven, no sé si se ve bien, que está flechado, ¿no? O sea, está herido por flechas. Es San Sebastián, ¿no? San Sebastián es, entre otras cosas, bueno, fue un mártir. Mártir era un tribuno romano del tiempo de Diocleciano, que era cristiano. Y por supuesto, fue llamado en la persecución de Diocleciano a renunciar. Era un buen militar, cumplía
cabalmente con sus funciones, pero cuando había que hacer sacrificios al emperador, no, eso no, porque era cristiano. Fue llamado al orden, que tenía que elegir entre su carrera y su fe. Por supuesto, Sebastián eligió su fe, entonces fue condenado a ser flechado, ¿no?, por sus propios hombres. Lo peor es que Sebastián sobrevive, ¿no? Sobrevive a esto, pero después es ejecutado finalmente. Y muere mártir por eso. Sin embargo, por estas cosas de la historia, a San Sebastián se lo considera patrono de la peste, ¿no? Es el al cual hay que confiarse los apestados, los atribulados por alguna enfermedad de esa índole. Quizás será una memoria quizás un poco pagana, ¿no? Por aquello de la Ilíada, del flechador Apolo, ¿no? Desde las flechas que castigan después a los aqueos por esas cosas de la guerra de Troya. Y del otro lado, ¿no? Sé que ya ven que el contexto son enfermos. En este caso no es la peste, aunque la peste está rondando el contexto de la vida de Lutero. No hay que olvidarlo nunca. La peste está presente en Europa. Pero del otro lado hay este otro señor, es San Antón Abad, o San Antonio Abad, como ustedes quieran, que, si ven, es un anacoreta del siglo IV, que junto con San Pablo el Ermitaño fundan justamente el movimiento cenobítico, ¿no? La vida común de los monjes en el desierto de Egipto. En tiempos ya avanzado, se fundó una orden que lleva a los antonianos, que ya está disuelta, no existe hace ya 1700, no, 3 siglos, ya estamos en el 2000, sí. Hace casi 3 siglos que fue disuelta, ¿no? Y esta orden tenía como carisma cuidar justamente de los enfermos, ¿no? De los enfermos de enfermedades de ETS, de peste, y de una enfermedad muy especial, ¿no? Que se llama, o se le llamaban el fuego de San Antón, o también, esto lo pueden buscar también, ergotismo. Es una infección, es una alimenticia por hongos que crecen en la cebada. Entonces, si uno hace su pan con la cebada contaminada con el cornezuelo, que es este honguito, se intoxica, ¿no? Las toxinas de los hongos son peligrosas verdaderamente, y los síntomas eran justamente que llevaban a la muerte: calores, fríos y pústulas. Se cubrían los enfermos de pústulas de todo el cuerpo. Supuraban, llagas, ¿no? Así que ese Cristo de ahí no es diferente a lo que sufría alguien que padecía ergotismo. Sí, sí. Un Cristo que está encarnando los sufrimientos de la gente que era atendida en ese hospital en el camino de Santiago, pero en el camino de allá, todavía de Europa del Norte, no llegan ni a los Pirineos, ¿no? Porque está en Alsacia, por los antonianos. Y lo interesante es qué hacían los antonianos. Habían desarrollado mucho cirugía, porque mucha gente terminaba amputada y cosas por el estilo. La terapia principal era la alimentación. ¿Qué había que darles? Pan de harina buena de trigo, porque con eso se curaban. Entonces, fíjense cómo, sin querer ni nada, aquí también está metido el tema de aquellos que no alcanzan, como otros alcanzan, a comer buen pan. Y se ven relegados a comer el pan de cebada, que puede estar contaminado. Como un niñito se vio relegado a nacer en un lugar donde no es para que nazcan los niños, sino para que estén los animales. ¿No? Fíjense cómo en esta obra se plasma esto. Cristo
El Cristo también asume los dolores de esa gente. De esa gente. ¿Sí? Y es así, es así. Esto es la cruz. Ahí están los dolores de la humanidad. Y ahí está Cristo. El pesebre también. Ahí está el Verbo encarnado. Para eso. Está encarnado para eso. Para quedar revestido de todos los dolores, de todas las llagas, de todas las pústulas del pecado humano. Ahí está. Eso es la cruz. Por eso, cuando uno habla de la cruz, no puede hablar desde la comodidad, está todo bien. La cruz incomoda. La cruz nos tiene que molestar, nos tiene que perturbar. Si no, no es la cruz. Es algo. La cruz de Cristo, la cruz que salva, es la cruz que incomoda, ¿no? ¿Y dónde vemos esa cruz? Y bueno, la vemos en los dolores del mundo. La empezamos ya a ver, justamente, este es el misterio de la encarnación. La empezamos a ver en el pesebre, en el verdadero pesebre del Señor, no en el pesebre del shopping. Ahí no lo vamos a ver nunca, ¿no? Lo vamos a ver en la villa. Ahí vamos a ver el misterio de la encarnación. Ahí vemos a Jesús, ahí vemos a Dios, ¿no? Porque cuando Felipe pregunta, Señor, muéstranos al Padre, que me ve a mí, ve al Padre. ¿Y dónde vemos a Jesús? Ahí está. En el pesebre. El pesebre de verdad. Lo vemos en la cruz. Y lo importante de esto es poder ver a Dios. En la cruz vemos a Dios. En la verdadera cruz vemos a Dios. Y lo más lindo es que podemos ver a Dios y vivir. ¿O no se acuerdan que no se puede ver el rostro de Dios y vivir? ¿No? Jacob cuando lucha en Peniel, ¿por qué le pone Peniel? Vi el rostro de Dios y viví. Vi el rostro de Dios y viví. Bueno, si miramos a la cruz, vemos el rostro de Dios y más que vivimos. Encontramos la redención de nuestra vida. Por eso, el buen doctor Martín Lutero, bueno, su mundo era todo esto, su mundo eran esos Cristos góticos, su mundo eran los dolores del imperio. Conocía muy bien los sufrimientos de los mineros y cómo había colapsado en sus pagos el problema de las minas porque los españoles habían inundado Europa de plata del Nuevo Mundo. Por eso, las minas casi agotadas, que costaba mucho extraer el mineral y purificarlo para tener la plata, esa gente ya no competía con los lingotes y lingotes que traían los galeones. ¿Sí? Ese es el mundo de Lutero. Bueno, y Lutero ahí descubre y va a expresar esto. La cruz, solo la cruz, es nuestra teología. Y entonces ahí sí, poder entender lo que él va a expresar en un texto que es vale mucho la pena leerlo, un texto de 1518. Bueno, no es un texto, ahora vamos a ver lo que es. Fíjense, 1518, un año después de las 95 tesis, que ya hay varios enojados, ¿no? Porque no se olviden que Lutero les perturbó un tanto el negocio a unos cuantos, sobre todo al arzobispo Alberto de Maguncia, que era el que cobraba por vender las indulgencias, y había mucho enojo con Lutero, y su superior lo consigue que en el capítulo de la orden que se reunía en la ciudad de Heidelberg, ¿no? Una ciudad muy bonita, sobre un afluente del río Rin, el Neckar, zona de viñedos, vinos blancos es esa zona, y presidiera ese capítulo de los agustinos y llevara para la discusión tesis para discutir. Y bueno, logra que Lutero lo presida y que va a formular unas 40 tesis,
¿no? Va a presentar 28 de las cuales son tesis teológicas y 12 son tesis filosóficas, ¿no? Y acá Lutero hace unos planteamientos que son la ruptura con el pensamiento medieval, sobre todo con el pensamiento escolástico en particular, y también con el ocamismo, ¿no? que está en la otra punta de la escolástica, ¿no? Lutero irrumpe y las tesis de Heidelberg son, bueno, hay que leerlas, dicen muchas cosas interesantes, pero sobre todo la que quería compartir con ustedes, que eso me lo traje grabadito, porque si no, bueno, perdonen mi lentitud en encontrarlo, acá lo tengo. Estas tesis tenemos, ahora sí está, ¿no? Lutero nos dice, primero, el conocimiento de Dios está puesto aquí, ¿no? Dice la tesis 19, no se puede con derecho llamar teólogo aquel que considera que las cosas invisibles de Dios se comprenden por las creadas. Es decir, yo bueno, veo que alguien que tomó mis clases de teología, una se está acordando de esto, ¿no? Uno no puede decir, no, yo entiendo a Dios por la maravilla de la creación. En la creación están los restos de la presencia de Dios. No, ahí no se ve Dios. ¿No? Nos podemos extasiar en la creación, en la buena creación de Dios, pero eso no nos muestra a Dios. Y Lutero continúa en la siguiente tesis. Mas merece ser llamado teólogo aquel que entiende las cosas visibles e inferiores de Dios, considerándolas a la luz de la pasión y de la cruz. Ahí. Por eso, ahí en la cruz vemos a Dios. ¿Ahí quieren ver a Dios? Pues miren la cruz. Pero miren la cruz de verdad. O miren el pesebre de verdad. Ahí sí van a ver a Dios. Ahí van a poder entenderlo. Y se acuerdan lo que que Lutero nos había dicho antes, que transformamos la esencia en apariencia, y cuando en las 95 tesis decían, ¿no? que esa gente que dice paz, ¿no? que quiere que todo luzca prolijo, barridito y brillante, donde todo será latón, pero bien ilustradito, eso parece oro, ¿no? Por lo menos de lejos. Bueno, que toda esa gente se vaya, porque en realidad no hay paz, ¿no? Pero que vengan los que sí dicen cruz, cruz, pero en esa cruz está la liberación. Entonces él va a hablar y va a contraponer dos modelos. Él no habla de teología de la cruz, en realidad habla de teólogos de la cruz. Y por lo tanto, su antítesis, los teólogos de la gloria. Y la tesis va a decir, entiéndanla, el teólogo de la gloria llama a lo malo bueno y a lo bueno mal. Es bueno la cruz de oro, la cruz con pedrería que se exhibe para el regocijo de los fieles. Es bueno el pesebre donde María luce espléndida. San José también está sonriente, el niñito rubicundo, los magos y los pastores, todos unos pastores muy aseados, ¿no? de los pesebres como los del shopping, no pobres jornaleros que están al raso cuidando ovejas, ¿no? Llama todo eso bueno, pero eso no es bueno, es malo. Continúa la tesis diciendo, el teólogo de la cruz denomina las cosas como en realidad son. Ese nacimiento que nos representó el iconógrafo, de ese niñito amortajado, de esa María cuyo rostro es un rostro que viene alargado, no es el rostro de que de repente estamos más acostumbrados a ver esas Madonas italianas rubicundas, de pechos generosos, sonrientes y vestidas como una dama del Renacimiento. No, es esa María que está recostada con un rostro más bien demacrado, mirando con la mirada para otro lado. Sí, eso, es ahí, en ese dolor, en eso que atraviesa el corazón como una espada. Es en esa cruz, como la cruz que nos representa Grunwald,
ese Cristo de dedos crispados. Ahí, ahí está lo bueno, ahí está. Esos son los que anuncian eso, como el bautista que nos señala con su dedito. Miren ahí, miren ahí. Ese es un teólogo de la cruz. El bautista era un teólogo de la cruz. Ese es el Cordero de Dios. Ese que va a ser despreciado, ese que, en definitiva, va a ser locura para los gentiles y escarnio para los judíos. Porque es así la cruz. Es locura para el que no lo entiende, es insensatez, es la debilidad de Dios, pero es fortaleza. Eso Pablo en la correspondencia a los Corintios lo manifiesta claramente. El teólogo de la cruz llama las cosas como son, no las disfraza, no las reviste con el barniz de la piedad y de las cosas impecables, ¿no? Pero en realidad esta teología de la cruz, la teología de la cruz no se predica. La teología de la cruz, Lutero en estas cosas de teología usaba el latín, ¿no? Él dice que es un usus, es decir, una práctica. La teología de la cruz se vive. La teología de la cruz no se predica, no se habla, ¿no? La teología de la cruz se vive. Se vive cuando uno va al nacimiento que está ahí. Cuando uno va a ese nacimiento, ahí está viviendo la teología de la cruz. Y cada uno de ustedes sabrá en sus lugares, los que estamos por acá, como los que están en sus respectivos lugares desde donde nos estén viendo, sabrán cuáles son los lugares donde hay que acudir, donde hay que hacer la teología de la cruz. Porque Lutero en un sermoncito un poquito más adelante de las tesis de Heidelberg, del 25, ese año tan importante en la vida de Lutero, dice que sobre la cruz, sobre la pasión, dice, ¿no? Se puede hacer un discurso sobre la pasión o se puede hacer una práctica, un uso, una práctica de la pasión. El discurso de la pasión lo hace el diablo. Donde, claro, esto es, o la culpa es de Dios, o hay que hacer la defensa de Dios. Dios no necesita nuestra defensa, no hay que hacer teodicea. ¿No? Dios no necesita defensa ni acusación, porque las dos puntas son lo mismo. Lo que hay que hacer es vivir, actuar, practicar la pasión, que no es flagelación, no es esas prácticas que a Machado lo impactaban, ¿no? Y busquen esas procesiones por las calles de Sevilla, de esos señores con el bonete ese en cono, todos que van cargando, no es eso. Practicar la pasión, hacer teología de la cruz, es justamente ir a donde está la cruz, ir a donde está Cristo, al que sufre, ¿no? Como hicieron en su momento los antonianos, donde está, al enfermo de Ergotí, a ese que está postrado porque contrajo una enfermedad venérea, porque tiene peste, porque comió pan de cebada contaminado, a ese lo voy a atender, porque ahí está Cristo. Cada uno de nosotros después, mirando el pesebre, discernirá cuál es su propia práctica de la cruz. Porque, en definitiva, el pesebre, vamos a volver al pesebre, el pesebre sí, realmente, es una epifanía de Dios. Pero no es esa epifanía que pensamos que es de la gloria que deslumbra, una luz que ilumina todo. No. Esta manifestación de Dios está en aquello que es pequeñito, en la humildad, mismo en la humildad de María, en la Anunciación. Oye, esa María que dice, yo soy la humilde servidora del Señor. No hay mérito en mí. Lean el comentario del Magnificat de Lutero, ahí está perfectamente plasmado. Es ahí se manifiesta Dios.
¿no? Y esa es la verdadera epifanía de Dios. Y es así, es una epifanía inequívoca. Cuando se predican esas otras epifanías gloriosas, esa predicación viene del diablo. No se está predicando a Dios. Se predica a Dios cuando se vive en la realidad del dolor de este mundo. Y cómo hemos transitado todo esto. Estamos en tu imagen, ¿no? Ya, puedes pasar esa imagen a los detallecitos de vuelta, si sos tan amable. Bueno, que hemos transitado este pesebre y hemos visto este retablo con todo este dolor. Vamos a pasar otras imágenes. En realidad ahí lo que vamos a ver creo que son los textos. Sí, el texto, estos textos de las tesis de Heidelberg. Pasá 3 diapositivas. Déjame el último texto nomás. Ups, bueno, se apuró. No, pero como nosotros hemos pasado por este pesebre doloroso, esta cruz dolorosa, quiero mostrarles, y esa es la última imagen, lo que hay detrás, cuando uno abre ese retablo, detrás de esa cruz, ¿qué es lo que hay? Ahora sí poneme la última imagen. Detrás de esa cruz, tras la cruz, en la cruz, encontramos esto, la resurrección. Y miren qué distinto que es lo que ha pintado Grunwald aquí. Ese Cristo igual tiene los estigmas de la cruz, pero su piel es tersa. No es esa negrura de fondo, es esa bola luminosa, es así. Lo que está detrás de la cruz, lo que está en la cruz, eso es lo que realmente ilumina el mundo. Eso es lo que realmente sana las vidas, restaura las vidas, da la vida eterna. Es eso, es la cruz escandalosa y es el pesebre escandaloso. Y bueno, creo que estamos en una hora prudente para bueno, reacciones, preguntas. Bueno. La pregunta. Pido disculpas porque me parece que el sonido fue muy irregular por mis movimientos, así que, sobre todo a los que están oyendo de lejos, les pido disculpas si se oyó muy mal. Esto es... ¿Tiene algo? Bueno, entonces tengo... A ver. Debe estar entrando el sonido ahí. Tenemos la de Andrea, que pregunta, dice, bueno, ¿cómo entra la película, que debe ser La Última Tentación de Cristo, la de Mel Gibson, justamente en este marco?
Bueno, Le entrego para que tenga la referencia. Bueno, confieso que, bueno, sin duda esa es una pregunta que más bien alguien que sabe mucho más de cine que yo, que es el pastor Eldrick, tendría que contestarla. Pero me hago cargo del lugar donde estoy sentado y me la aguanto. En mi opinión, la película de Mel Gibson tiene justamente esta gran virtud de chocar, de mostrar justamente el profundo dolor, la profunda brutalidad de aquellos que rodean, los actores, los que están en la pasión, ¿no? Y cuando lo leemos en Semana Santa, que muchas veces nuestras lecturas de la pasión también son mucho más parecidas al Evangelio según San Mateo de Pasolini, que es un Cristo muy hierático, muy durito, muy acartonadito, ¿no? Que no es. Hay efusión de sangre. Quienes lo rodean son brutos con ganas. Bueno, esa es la realidad del mundo. ¿Acaso las villas no son brutales? ¿No son brutales? Bueno, esa es la cruz, ese es el pesebre. Y bueno, el bueno de Mel Gibson tuvo la sensatez de golpearnos así en el rostro con eso, con el dolor, porque esa es la realidad humana, que por supuesto no da muchas ganas de mirar. Sí, que causa repelús, ¿no? En fin, espero que esté satisfecha. La siguiente pregunta tiene que ver con eso, Fare. Usted ya se prepara solito para responder. Si la manifestación de Dios en la realidad del pesebre es ofensiva y molesta, y muchas veces elegimos no mirar, subrayado, ¿hacia dónde estamos mirando? Pregunta Oski. Bueno, gracias. ¿Hacia dónde miramos cuando no miramos el pesebre? Cuando no miramos el pesebre, cuando no miramos la realidad. Vana ilusión. Miramos ilusiones, miramos mentiras, ¿no? Miramos el shopping, miramos las luces, ¿no? No estamos mirando la vida de verdad, porque nuestra propia vida, no sé, bueno, acá hay gente joven que quizás goza de buena salud, pero ¿cuántos de nosotros tenemos problemas de salud? Tenemos atravesadas esas espinas de la enfermedad. ¿Cuántos viven también atravesados por las espinas del estigma? Claro, no da ganas de mirar esas cosas. Y bueno, miramos a la ilusión de que yo... Y es una enfermedad, es sumamente visible, ¿no? El que niega su enfermedad y se cree omnipotente. Y bueno, entonces desprecia. ¿Qué es lo primero que desprecia quien niega una enfermedad? La medicación. ¿Y a qué conduce eso? Al deterioro y, bueno, con buena suerte solo al deterioro, no a la muerte. Pero solamente asumir eso, mirar a la realidad de mi condición de salud, bueno, es lo que me puede salvar, ¿no? ¿Oski? Tenemos otra. El escándalo de lo particular, de Dios asumiendo la materia en Jesús, ¿es una realidad que nos puede ayudar a dialogar con otras religiones? Porque yo pronuncio malo, por la redacción del... Bueno, a ver. El escándalo de lo particular, de Dios asumiendo la materia en Jesús, ¿es una realidad que nos puede ayudar a dialogar con otras religiones? Lo escribió Jan.
Bueno. Bueno, ya sé a quiénes voy a ir borrando de la lista de amigos. Bueno, yo... por eso te voy a perdonar, pero te voy a modificar la pregunta. Te voy a eliminar la última parte. Yo la dejaría, el escándalo particular de Dios asumiendo la realidad humana, es una realidad que nos puede ayudar a dialogar, porque si querés con otras religiones también, pero a dialogar, porque realmente ver el anonadamiento y también hacerse uno con Cristo desde la nada, nos permite asumir al otro como otro. Si no, si lo bueno es malo y a lo malo llamo bueno, ¿no? Me pongo, si no miro el escándalo, si no asumo ese escándalo que hay en la encarnación y en la cruz, si no lo asumo, ¿qué voy a estar mirando? La gloria, mi propia gloria, me estoy mirando a mí, me estoy mirando ilusiones, me estoy mirando una imagen ilusoria de mí también. Entonces eso no me habilita a dialogar, no habilita a dialogar con nadie, ni con el vecino, mucho menos poder entender al otro de otras convicciones. Entonces creo que sí, desde este punto, desde la cruz podemos vivir y en nuestra vida podemos hacer todas las actividades de un ser vivo, dialogar, por ejemplo, pero sí, desde la cruz. Si no, lo que queda, cuando no hay cruz, ¿qué es lo que hay? La soberbia humana. Los soberbios hacen que dialoguen en general, pero en realidad monologan. Acá hay una. En realidad hay dos. La pastora Verónica Flashera agradece la exposición. Bueno. Le manda saludos. Sí, los retribuyo, querida Verónica. Y después Estela pregunta por qué nos acostumbraron a ver en el pesebre la cuestión de lo bello y no el escándalo de hacernos carne en el otro. Bueno, ¿qué quiere que le diga, Estela? Porque es más bonito, porque es más lindo, porque no agita mi conciencia, ¿no? No obstante, ojo, que esto no es un descubrimiento de la Reforma. A lo largo de los siglos siempre ha habido teólogos de la cruz. Siempre ha habido teólogos de la cruz. Que Lutero lo haya puesto así rotundamente sobre la mesa es algo para dar gracias a Dios, sin duda alguna. Pero siempre ha habido teólogos de la cruz que a lo bueno llaman bueno y a lo malo, malo, ¿no? Bueno, de hecho, todos aquellos que a lo largo de la historia han mirado la realidad humana y han hecho algo, bueno, vuelvo al ejemplo de nuestro retablo. Los antonianos, al enfermo, al sufriente, hay que atenderlo. Y bueno, y así es. Y esa orden desarrolló habilidades, como les decía, habilidades quirúrgicas, porque había que... Ahí lo tenían. Ahí estaba Cristo en un camastro de sus hospitales. Y había que hacer algo para salvar a ese que tenía una pierna gangrenada. Sí. Estaban practicando la pasión, no predicando desde altos púlpitos la pasión, estaban practicándola. Y bueno, siempre a lo largo de la historia ha habido, pero lógico, es más seductor, ¿no? Y en las tesis de Heidegger también tiene que ver esto de lo bello. El ser humano ama lo bello, pero Dios, la diferencia de Dios con el ser humano es que Dios hace bello las cosas para amar. Dios, no somos bellos. Nosotros somos tenemos llagas de distinto pelo.
pero Dios nos hace bellos. Esa es la diferencia. Nosotros vamos a buscar lo bello, nos atrae lo bello, queremos lo bello, ¿no? Dios no, Dios hace las cosas bellas. Bueno, no sé si responde mucho, pero... Bueno, no sé. Por supuesto que estoy abierto a más preguntas, ¿no? Sí, es por quienes nos están siguiendo para que puedan oír su voz. Claro, perdón, sí, ok, perfecto. No, me quedé pensando con eso último que dijo, Pastor, que nosotros queremos lo bello, buscamos lo bello, y me acuerdo que en algún lugar leí o escuché que a grandes rasgos la Iglesia occidental, quizás católica más que nada, tradicionalmente buscó más lo bueno y la Iglesia ortodoxa tradicionalmente buscó más la belleza de Dios, ¿no? Y cómo Andrei Kublev, buscando esa belleza de Dios, o Dios que se manifiesta en esa belleza, no sé bien cómo redondearlo, bueno, puso al niño amortajado en un sarcófago. Y eso, de alguna manera, es bello. Porque mirar eso, que algunos van a decir que es malo, es lo bueno. Es lo bueno, ¿no? Sí. Evidentemente, Rublev y los iconógrafos son grandes teólogos también, ¿no? Que nos han legado estos escritos, ¿no? Porque el icono se escribe, no es una pintura en el sentido occidental. Y es muy interesante, si ustedes buscan en la Wikipedia, por ejemplo, de Rublev, dicen que es un pintor. Y Rublev no era un pintor. Rublev era, en todo caso, un iconógrafo. Era un teólogo. Hacía teología con esos materiales. En fin, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, quisiera terminar con unas palabras que me parecen muy interesantes, que son, por supuesto, mucho mejores que las mías, porque, bueno, son de una persona que sabe mucho más que yo, sin duda alguna. ¿Sí? ¿O hay algo más? ¿No? Bueno, son unos pequeños... Voy a tomarme la libertad de leer más de lo que... porque me parece muy oportuno. Son de un sermón que Lutero predicó sobre el texto de Lucas, ¿no? el de los pastores, pero está predicado el 26, al día siguiente de la Natividad, ¿no? Y dice así. Bueno, todos conocen el texto de los pastores, que el ángel vayan y vean y encontrarán al niñito envuelto. Es el texto de Lucas que leemos siempre por esta fecha, ¿no? Y dice así Lutero: son en especial dos factores los que hacen que esta fe sea tan ejemplar. En primer lugar, los pastores no se escandalizan por el aspecto en extremo humilde del niño. Y en segundo lugar, no temen a los notables de Jerusalén y de Belén, que muy fácilmente podrían acusarlos de sediciosos, porque querían proclamar rey al hijo de un mendigo. Lo uno como lo otro son, por cierto, muestras elocuentes de una gran fe. Sin más ni más, los pastores van a Belén y hallan a un niñito acostado en un pesebre. Cuán poco concordaba este cuadro con la imagen de un rey, que por añadidura había de ser redentor del mundo entero. Sin embargo, los pastores no se sienten defraudados en lo más mínimo. La teología de la cruz implica también osadía. Por eso también es más cómodo ver el pesebre tranquilito, el pesebre lindo, porque
estamos a salvo. Animarse a ver el otro pesebre nos compromete y nos puede meter en líos. Pero justamente la cruz es osadía. Vivir la cruz es vivir osadamente. Continúa Lutero, por eso les digo, voy a hacer un poquito, que vale la pena, Nosotros pensamos de manera distinta, aunque se nos hable en los términos más sublimes acerca de la fe. Esto creo que va bien para esta última pregunta. Y la vida. Apreciamos si fuese realmente sincera nuestra fe en esta Cristo nació como Salvador nuestro y luego padeció y murió para redimirnos del entonces nuestro ánimo sería otro. En nuestro corazón no habría tanta sed de riquezas, no nos afanaríamos tanto por poseer un palacio y otras cosas que el mundo tiene valor, sino que lo tendríamos por objeto de que hacemos un para. Pero el hecho de que todavía permanezcan en nuestro estado anterior de apego a las cosas de este mundo es una señal de que aquella natividad nos tiene sin cuidado y que de las palabras del ángel no hemos retenido más que el sonido. Los pastores, en cambio, retienen las palabras mismas y con tal firmeza que ven en aquel niñito a su Rey y Salvador y difunden por todas partes lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Dónde está, en aquel establo de Belén, lo que comúnmente distingue a un rey, el brioso corcel, el séquito de nobles caballeros? No obstante, en contra de lo que les dicen sus 5 sentidos, los pastores concluyen: este es el Rey, el Salvador, el gran gozo para todo el pueblo. Muchísimas gracias.